Buenos días, hoy vamos a hablar del estado, cómo controlar el estado de las unidades de disco rígido usando algún tipo de software que verifique la funcionalidad de la unidad y vamos a hablar un poquito de las tecnologías involucradas que al técnico le pueden favorecer la búsqueda de errores en las unidades de almacenamiento masivo. Básicamente existe una tecnología que es sobre la cual vamos a girar esta breve charla, que es la tecnología SMART, que es una tecnología de autoverificación que traen las unidades de almacenamiento masivo de tipo clásicas, como las de partes móviles, como las actuales de estado sólido. Esto es una tecnología muy usada y muy importante para el técnico. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la teoría como para que ustedes puedan ponerse en situación. Ustedes saben que la computadora durante el proceso de encendido hace una verificación y que esta autoverificación, en realidad todos los aparatos electrónicos hacen una autoverificación. Estamos hablando de computadoras, tablets, celulares, muchos dispositivos de audio y de video también tienen sistemas de autoverificación y todos trabajan gracias a la existencia de diferentes tipos de BIOS que aunque a veces no los van a poder identificar con ese nombre tan específico que es muy clásico de computadoras, pero básicamente todos los sistemas electrónicos hacen un sistema de autoverificación. Ustedes saben, como les decía, como personal técnico que son, generalmente este es un canal para personal técnico, que el encendido se hace en tres fases o etapas. Una primera fase, que es lo que se llama encendido de hardware, en donde básicamente el BIOS desempaqueta un programa que se llama POS, que también conocido como Power on Self Test o autoverificación, que lo que hace principalmente es verificar que el hardware necesario para poder encender la computadora esté disponible y trabajando de manera apropiada. Por eso verifica principalmente la presencia del microprocesador, de la memoria RAM, del chipset y de algunos dispositivos que son importantes dentro de lo que es el estado de la computadora. En realidad el POS hace muchísimas verificaciones, pero ¿qué ocurre? Lo que hace principalmente es dividir los errores que pueda llegar a encontrar en errores críticos que van a impedir que el sistema pueda funcionar mínimamente, y cuando encuentra un error crítico detiene por completo el proceso de encendido, y también encuentra errores que no son considerados críticos, sino que son considerados errores no críticos o no esenciales, por los cuales lo que hace es detener el proceso de encendido, presentar una pantalla mostrando el error que ha encontrado el usuario, y muchas veces también genera un bip. Por eso conocer los sonidos del POS es importante. Recuerden que en este canal tienen la posibilidad de descargar un software gratuito para poder entrenar su oído a los sonidos del POS. Es un software para personal técnico. Lo importante de esto es que el POS hace esa verificación, y cuando esa verificación ha determinado que está todo correcto, que el hardware mínimo para poder encender la computadora está disponible, procede a buscar una unidad de almacenamiento que contenga un sistema operativo. Esta es la segunda fase de encendido, el encendido WAM, o encendido de unidad con búsqueda de una unidad de almacenamiento masivo. Básicamente lo que hace es buscar una unidad que contenga un software en su interior que permita encender a la computadora, es decir, un sistema operativo. Básicamente el POS, que lo que hace allí, va a buscar lo que se llama el Master Boot Record de esa unidad, que guarda mucha información crítica, ya sea una unidad vieja de tipo MBR o una unidad nueva de tipo GPT, para determinar cuál es la partición activa, es decir, la partición que va a contener un sistema operativo para poder encender. Si lo encuentra, le entrega el control a un programa que está ubicado dentro del boot sector, que se llama Master Boot Program, y lo que hace ese programa es buscar el cargador
o loader del sistema operativo que va a encender la máquina, y ya comienza de esa manera entregándole el control y comienza la última fase de encendido de software, que es la fase final. Ese cargador lo que va a hacer es empezar a cargar el sistema operativo en la secuencia que lo tenga ordenado. Puede ser un sistema operativo de tipo Windows, Linux, Mac o cualquier sistema operativo, que básicamente lo que va a hacer es empezar a cargar el kernel, es decir, el núcleo principal, más todas las interfaces de comunicación y las interfaces gráficas de usuario, para llegar a un escritorio listo para poder encender el sistema. Esto es una fase de encendido bien rápida y explicada para que nosotros nos pongamos en tono rápidamente y entendamos cómo funciona este proceso de encendido electrónico en un equipo de computación. Básicamente, cuando termina la fase post, es decir, la fase de autoverificación, en este punto que les estoy marcando con la flecha, el post, para hacerle saber al operador de la computadora que el sistema ya está listo para encender porque se ha hecho la autoverificación y no se han encontrado problemas, emite un bip que se puede escuchar solamente si la computadora tiene anexado un beeper o un speaker, y el sistema entrega el bip y ya comienza con la fase de encendido de unidad de almacenamiento masivo. En este punto también es crítico porque, como ustedes pueden ver un poquito más abajo, el post tiene otra instrucción, es decir, no solamente la computadora trae programas de autoverificación, el POS es un programa de autoverificación, sino que otros dispositivos y unidades o elementos de expansión que nosotros podemos colocar en una computadora también pueden traer sus propios sistemas de autoverificación. Básicamente existen dos dispositivos que traen su propio programa de verificación, que son el disco rígido a través de una tecnología que se llama SMART, y las placas gráficas, que traen también su propio BIOS con un programa de verificación interna. El POS, antes de entregar, antes de buscar una unidad de almacenamiento masivo con un sistema operativo, antes de entregar el control a esa segunda secuencia de encendido, que es el encendido de unidad de almacenamiento masivo, si tiene alguna unidad que tiene sistema de autoverificación, le entrega al sistema de verificación de esa unidad del control para que haga la autoverificación justamente. Y esos sistemas, en el caso de que, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes tienen un disco rígido instalado y la tecnología SMART está activada dentro de esa unidad de computación, lo que va a hacer el POS es entregarle al BIOS del disco rígido el control para que corra el programa y haga una verificación SMART. Si todo está bien, el POS recibe de nuevo el control, recibe un OK por parte de la unidad de almacenamiento masivo y continúa con el proceso de encendido. En el caso que esa verificación de SMART del disco rígido le dé un error de tipo crítico, el POS detiene el proceso de encendido, muestra un mensaje de error al usuario indicándole que hay un problema en la unidad de almacenamiento masivo y espera que el usuario presione alguna tecla para continuar con el proceso de encendido. Esta interrupción del proceso POS también se lleva a cabo con algunas placas gráficas, en donde las placas gráficas, pero no las integradas, sino las que están anexadas al sistema, ustedes van a ver que el POS también hace una verificación de la placa gráfica y si todo está bien continúa con el proceso de encendido. Bueno, una vez que hemos entendido cómo funciona esta tecnología, lo otro que nos queda afirmar es lo siguiente: esta tecnología SMART debe estar activada a nivel del BIOS para que el POS le entregue el control y se haga la autoverificación durante ese proceso de encendido. Esa tecnología, si ustedes no la tienen activada a nivel del BIOS de la computadora, hay muchas placas que ya viene incorporada y activada la tecnología SMART, pero en algunas placas ustedes la tienen
que activar específicamente, ¿sí? Por eso es importante que el técnico también, cuando haga una revisión de equipo, entre al BIOS de la computadora y verifique a ver si esa tecnología está activa, porque es una forma de que los errores del disco no salgan, por ejemplo, durante el proceso de encendido, y de esa manera a veces ustedes se pueden encontrar con algunas máquinas que tienen discos defectuosos, pero que no son advertidos por el usuario porque esa tecnología está inactiva. Por eso es importante activarla. Bueno, veamos el próximo slide, así terminamos y vemos cómo hacemos para la verificación del disco. Bueno, acá en este slide nosotros justamente tenemos que estamos en este punto justo del proceso de encendido, es decir, estamos en la fase final. El POS ya ha hecho la verificación de hardware y le ha entregado el control al disco rígido para que haga una autoverificación. Pero ¿qué ocurre? El disco rígido le ha enviado al POS un mensaje de alerta indicando que la unidad de almacenamiento masivo tiene problemas, y acá, como ustedes pueden ver, aparece un mensaje en donde el sistema está indicando que el estatus del disco rígido es malo, por eso dice status bad, y recomienda hacer una copia de seguridad y reemplazo de la unidad de almacenamiento masivo, como ustedes pueden ver. Como les decía, estos sistemas consideran que una falla del disco rígido no es una falla crítica, porque no está hablando desde el punto de vista humano, sino desde el POS lo que hace es una verificación desde el punto de vista funcional para saber si el equipo puede encender, y básicamente un equipo puede encender sin disco rígido, de tal manera que este tipo de fallas no es considerado crítico y no se va a detener el proceso de encendido, simplemente se interrumpe temporalmente para que ustedes, en el caso de que después de haber leído el mensaje de error, continúen con el proceso de encendido. Por eso al final de la línea ustedes pueden ver que dice press F1 to resume. Esto es para continuar con el proceso de encendido, ¿sí? Bueno, esto también es importante, que durante el análisis de los errores que nosotros podemos ver antes de la carga del sistema operativo, aprendamos a diferenciar los distintos tipos de errores, ¿sí? Hay distintos tipos de errores, pero por eso es importante que ustedes vean. Aquí ustedes tienen el error de tipo SMART, y acá ustedes tienen otro tipo de error, que es un error que se presenta, por ejemplo, cuando ustedes ven una computadora que dice Operating System Not Found. Esto está indicando que el sistema no está encontrando el disco rígido, ni siquiera le ha podido entregar el control a la placa, al BIOS del disco rígido, para que haga la autoverificación con SMART, porque la unidad no se encuentra disponible. Acá puede haber un problema, por ejemplo, de alimentación del disco, un problema del cable de datos, o puede haber un problema en la placa controladora del disco, de tal manera que existen distintos tipos de errores que nosotros tenemos que aprender a diferenciar, ¿sí? En el caso de que ustedes no sepan diferenciar mucho los errores del disco, les recomiendo nuestro conjunto de nuestro seminario de 7 videos, en donde nosotros enseñamos a leer las fallas del disco rígido, perdón, las fallas en las pantallas de error de los sistemas en el seminario de errores del sistema. Bueno, les voy a mostrar un último slide, así ya directamente empezamos a hablar un poquito más de lo que es la tecnología SMART y entender cómo funciona y cómo podemos verificar nuestro disco rígido haciendo uso de esa tecnología. Son otros mensajes de error provocados por un problema de pila, de la pila que alimenta la memoria CMOS, que es el modelo de pila 2032, ¿no es cierto? Bueno, acá tienen el error de la tecnología SMART, y estos dos errores son errores que hacen referencia a que justamente la pila se ha agotado o tiene algún tipo de problema, se agotó por completo o puede estar muy límite la carga que contiene. Esto también es importante que ustedes aprendan a diferenciarlos. Recuerden que durante la fase de encendido inicial, es decir, en la etapa de hardware, que yo les marco siempre a todos nuestros alumnos de los cursos, esta etapa de hardware, los mensajes no provienen del sistema operativo, sino del POS, del BIOS de la computadora, ¿no es cierto? Que el BIOS está conformado por varias cosas, entre ellas está el programa POS, que forma parte de ese paquete de programas. En esta
esta etapa inicial el POS no solamente se pone a funcionar, sino que se van desempaquetando distintos tipos de programas del BIOS para que el sistema de bajo nivel pueda comunicarse fluidamente con el hardware, con el resto del hardware y con el software una vez que se empieza a cargar ya el sistema operativo y los distintos tipos de elementos. Bueno, esto es muy importante desde el punto de vista funcional. Entonces quiere decir que los discos rígidos incorporan una tecnología de verificación. Bueno, justamente para eso nosotros tenemos distintos tipos de software. Acá yo les estoy mostrando un programa que, como ustedes pueden visualizar, se llama Hard Disk Sentinel, que es uno de tantos programas que pueden hacer verificaciones del disco rígido y que también leen la información de la tecnología SMART. ¿Qué es la tecnología SMART? Bueno, básicamente la tecnología SMART es la abreviatura de unas palabras que están escritas en inglés que significan Self Monitoring Analysis and Reporting Technology, que es una tecnología de autoverificación, análisis e informe de una unidad de almacenamiento masivo. Esta tecnología funciona a nivel de firmware, es decir, que está grabada en la placa controladora del disco, de tal manera que es un sistema de control para las unidades de almacenamiento y recopila información sobre el estado de la unidad, y cada vez que ustedes encienden la computadora, la unidad va haciendo la verificación y va grabando parámetros de tal manera que nosotros podemos seguir podemos determinar y hacer una continuidad de la vida útil de cada disco rígido que nosotros tenemos. Básicamente es útil para asegurarse que la unidad está trabajando adecuadamente y que no presente errores que indique que fallará próximamente. Esto es muy importante porque es una tecnología predictiva. Esto significa que nos puede decir con un grado de certeza muy elevado si una unidad de almacenamiento va a fallar dentro de poco tiempo, de tal manera que nos alerta previamente. Cuando el sistema, cuando ustedes ven en el sistema que aparece una alerta de tipo SMART, si el sistema indica que esa alerta, como en el slide que les había mostrado, indica que el estatus de la unidad es mala, generalmente les está indicando que en un próximo periodo de tiempo variable, que eso depende de muchos factores, esa unidad va a fallar de un modo irreversible. Por eso es muy importante que ustedes tengan en claro que es una tecnología predictiva que se acerca casi al 100% en la predicción que hace, en la certeza de la predicción. Esta tecnología, cuando apareció, permitió que se realizaran algunos parámetros estándar, o que la industria dejara en claro cuáles eran los parámetros estándar que básicamente todas las unidades debían verificar durante el proceso de encendido. Y bueno, algunos fabricantes fueron ampliando esos parámetros, otros tienen parámetros más reducidos, pero en general los parámetros básicos e indispensables están activados en todas las unidades de disco rígido modernas, ¿sí? Cuando aparecieron las unidades de estado sólido, estas unidades de estado sólido también adoptaron la tecnología SMART, pero obviamente redujeron algunos de los parámetros, porque algunos de los parámetros no son tan necesarios porque fueron planeados para las unidades de partes móviles. Entonces, como las unidades de estado sólido no tienen partes móviles, en general puede que algunos elementos de verificación no estén incorporados. Como les decía, esta tecnología durante cada proceso de encendido va grabando parámetros en el disco rígido, de tal manera que esos parámetros pueden ser leídos por distintos tipos de software. Hay muchas aplicaciones de terceros que permiten verificar. Por ejemplo, hay muchos técnicos que usan el software Victoria, por ejemplo, que es muy lindo para poder verificar. Bueno, yo les estoy mostrando uno que se llama Hard Disk Sentinel, que les permite ver esa tecnología. Como ustedes pueden ver acá en pantalla, este programa tiene una pequeña aleta que dice SMART, en donde ustedes ven, yo la activo de tal manera que yo puedo visualizar de una manera fácil y sencilla, sin tener que saber cuáles son los parámetros, si el disco rígido tiene los parámetros de manera adecuada. Fíjense todos estos tildes en color verde que me están indicando que esos parámetros están trabajando de manera adecuada. Obviamente que hay, como les decía, y hay por ejemplo otros parámetros que también tenemos que ver qué tipo de parámetros son,
que pueden presentar algún tipo de alerta, pero en el caso de las unidades de disco de partes móviles es muy común que nosotros podamos llegar a tener algunos parámetros que estén en alerta, pero que lo importante es que no estén con parámetros en rojo, ¿sí? Las alertas simplemente, por ejemplo, pueden ser algunos sectores que deben ser reescritos o recuperados, o la información de esos sectores tiene que ser removida. Esto nos lo va informando la tecnología Smart. Bueno, ¿y qué parámetros son los importantes que nosotros tenemos que verificar? Aunque los elementos del estado de la tecnología Smart van variando en función del software que nosotros vayamos usando, el más importante es el que habla del estado de la unidad, que es un indicativo general para los procesos de mantenimiento. En el caso de este Hard Disk Sentinel, si ustedes pueden verificar, acá en esta parte de la pantalla ustedes tienen los distintos tipos de unidades que nosotros podemos llegar a tener en la computadora que estamos controlando, y fíjense que el parámetro general de estado de salud de la unidad, donde dice Health, nos está diciendo cuál es el estado de salud de esa unidad. En el caso mío, de esta computadora que estoy mostrándoles el programa, me indica que una unidad tiene un 98% de estado de salud en buen estado, y la otra tiene un 100%. También me está indicando la temperatura de trabajo actual de la unidad, ¿sí? Una 32 grados y otra 31 grados. Pero bueno, esto es muy importante desde el punto de vista funcional cuando nosotros analizamos esto, porque obviamente ese estado de salud nos está indicando si la unidad es viable o no está viable. En el caso de que les aparezcan los estados en rojo o algunos de estos parámetros, bueno, ya tienen estos parámetros que les había mencionado recién. Bueno, nosotros si esos parámetros y el estado de salud está indicado en color rojo, en el caso de este programa, es muy importante que ustedes prendan todas las luces de alerta para saber qué es lo que está pasando dentro de esa unidad de almacenamiento de errores. ¿Sí? Bueno, los detalles de toda la información que estos tipos de programas dan pueden señalar las distintas cosas a las que nosotros tenemos que prestar atención. Miren, uno de los parámetros más importantes es la frecuencia de errores en la lectura RAW, que es el número de errores durante la lectura de datos, ¿sí? Como ustedes pueden visualizar, por ejemplo, esa información la tienen en esta pequeña columna. Esperen que voy a abrir un poquito la información para que ustedes puedan ver. Esa información la tienen acá en la pequeña columna, el parámetro número 1, ¿sí? El error o la falla que nosotros podemos llegar a tener, o la frecuencia de errores que se producen en la lectura. Los bloques retirados, que son bloques que han pasado a no ser seguros para el almacenamiento de datos durante la vida útil de la unidad. Si esto se lo encuentra en una unidad de estado sólido, eso es peligroso. Pero en una unidad de partes móviles esto se puede solucionar, por ejemplo, con un formateo, un nuevo particionado de la unidad, o en algunos casos, cuando ya es muy severo el problema, nosotros tenemos que hacer un formateo de bajo nivel, ¿sí? También tenemos reportes, por ejemplo, como lo que son las horas de encendido, que nos está indicando la cantidad de horas que el sistema ha estado trabajando, ¿no es cierto? De tal manera que, por ejemplo, en el caso de este sistema, a ver, vamos a buscar la información, pero nosotros tenemos, por ejemplo, una información general, donde podemos ir mirando mucha información técnica del disco, ¿no es cierto? El modelo, el número, la revisión del firmware, el número serial, el total del tamaño de la unidad, bueno, y algunas otros parámetros, de tal manera que nosotros podemos ir verificando, ¿no es cierto?, funcionalidad. Fíjense que también las características de hardware que puede soportar el sistema están indicados en el parámetro. Toda esta información que ustedes ven acá es información que nosotros tenemos guardado dentro de la placa controladora de disco, de tal manera que nosotros podemos ver toda esta información desplegada en esta aleta de trabajo, ¿sí? De tal manera que nosotros podemos verificar
toda la información que nosotros tenemos del disco rígido. También podemos hacer un seguimiento de la temperatura, ¿sí? En donde nos muestra, por ejemplo, la temperatura actual, la temperatura media del día, si ha estado este programa trabajando de manera continua o, por ejemplo, enciende con la computadora, va a generar tablas de seguimiento que ustedes las pueden verificar en esta parte final, ¿no es cierto? Acá abajo se van generando tablas de seguimiento y ustedes tienen una curva de trabajo de la unidad, de tal manera que pueden llegar a determinar qué es lo que está pasando dentro de esta máquina, ¿sí? Por eso es muy importante que puedan ver el funcionamiento. Acá también tienen el performance, en donde también se puede controlar la actividad, la tasa de transferencia de la unidad y distintos parámetros como para ir comparando y verificando si la unidad está trabajando de manera correcta. Tiene un sistema de logs, es decir, de información, en donde a medida que se van generando algún tipo de problema va quedando un registro en esta zona de trabajo, en donde ustedes van viendo la fecha y la hora en donde se graba el evento y qué es lo que ha detectado la tecnología Smart, de tal manera que se va generando un reporte en el disco. Y si hay algunos parámetros importantes, por ejemplo fallas importantes, tienen un sistema de alertas que también les va a ustedes dar la posibilidad de que vayan haciendo el seguimiento de las unidades. Esto es muy bueno desde el punto de vista funcional para el trabajo que nosotros hacemos. También ustedes tienen la posibilidad de hacer lo que se llama un surface test, que es un test de verificación superficial del disco rígido. Es muy útil en los discos de partes móviles. Miren, yo ahí acabo de abrir la ventana, en donde ustedes pueden elegir la unidad de almacenamiento con la cual quieren trabajar para hacer una verificación de la unidad, y pueden elegir el tipo de test. Ojo que acá cuando ustedes hacen escritura, si hacen test de tipo lectura, los test de tipo lectura no son destructivos, pero cuando incluyen escritura, esto es destructivo del disco rígido, de tal manera que tengan mucho cuidado cuando hagan una superficie, porque si son discos que están siendo trabajados, se va a producir algún tipo de problema. Y ustedes, una vez que han parametrizado, fíjense que también tienen una aleta de configuración de parámetros, ¿sí? Acá arriba ustedes pueden elegir distintos tipos de posibilidades, y acá en configuración pueden ir también haciendo que sea un test secuencial, es decir, sector por sector, random o butterfly, ¿sí? Son distintos tipos de modelo de trabajo de verificación de superficie. Esto cuando, por ejemplo, ustedes piensan que puede haber algún tipo de problema en los mecanismos físicos, por ejemplo el cabezal de lectoescritura, el brazo de posicionamiento del cabezal, en el caso que estemos hablando de unidades de partes móviles, ¿no? Obviamente que estos tipos de test se tienen que ir configurando específicamente para el tipo de unidad que ustedes estén trabajando, ¿sí? Bueno, y una vez que ustedes han configurado todos los parámetros, simplemente con este botón de Start pueden empezar el test, y al finalizar pueden verificar qué es lo que ha pasado dentro del sistema. Bueno, espero que toda este programa, como ven, es muy importante desde el punto de vista funcional para los técnicos, de tal manera que está bueno que ustedes lo tengan y lo verifiquen, de tal manera que puedan trabajar con él. Viene una versión portable, es decir, que si ustedes son técnicos que trabajan con pendrive de encendido, con sistemas operativos diferentes en la computadora o sistemas técnicos de verificación, bueno, pueden incorporar la versión. Yo estoy trabajando con la versión portable del Hard Disk Sentinel. Desde la página del fabricante ustedes pueden descargar una versión instalable que se les va a instalar, y también tienen la posibilidad de configurar de que se encienda con la computadora, o pueden hacer que el sistema lo trabaje en forma portable, es decir, que lo arrancan cuando ustedes lo necesitan y lo hacen y lo descargan en el momento que ustedes lo requieran. Bueno, espero que haya sido de utilidad este video. Nos vemos en el próximo.